Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Aldana. Bien. Les damos la bienvenida a este encuentro académico enmarcado dentro del curso sobre acciones de Derecho Civil, programado por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, contando en esta oportunidad con la exposición de la doctora Adriana Krasnow, quien disertará en este primer encuentro sobre acciones de estado de familia, acciones de filiación. Asimismo, aprovechamos para anunciarles la actividad que se desarrollará en la segunda reunión prevista para el día lunes 27 de junio a las 14 horas. La misma estará a cargo de la doctora Noemí Nicolau y será sobre la acción de resolución contractual, presupuestos y efectos. Para dar comienzo a la actividad, invitamos al doctor Hernández, director del Instituto de Derecho Civil, a dirigirse a los presentes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Estamos muy contentos desde la mesa directiva del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, porque nos acompañen esta tarde, dando inicio, como lo señalaba muy bien la doctora Carbonari, a un curso que pensamos que podría ser de interés para el grupo de colegas de nuestro colegio de abogados y también de otros colegios que puedan tener interés en el mismo. Es un curso pensado para actualizarse, pero también para pensar en términos de la praxis profesional, y por eso nos pareció pertinente colocar como un eje transversal del curso a un tema siempre atractivo, como es la cuestión de las acciones civiles. Vamos a hablar de algunas acciones clásicas, como ocurre durante esta tarde, pero también vamos a hacerlo también con las acciones nuevas que ha tipificado el Código Civil y Comercial. Hoy tenemos el enorme honor, el gusto, el lujo de contar con la presencia de la doctora Adriana Krasnow, que es una referencia de la disciplina del derecho civil en general y del derecho de las familias en particular, toda una autoridad para que nos hable de este tema de las acciones de Estado y en particular de las acciones de filiación. Presentar a la doctora Krasnow resulta sumamente complejo por la vastedad de su currículum, pero simplemente quiero recordar algunos que me parece que son muy representativos. La doctora Krasnow es doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es también investigadora independiente del CONICET, esto que me parece muy importante destacarlo, ¿no? La pertenencia científica y siempre la preocupación por la transferencia de esos conocimientos al ámbito profesional. Este es un rasgo muy característico de la doctora Krasnow, y además, entre muchas otras cosas, se desempeña como codirectora del doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y tiene una extensísima producción científica que se ven en obras de diferente naturaleza, entre otros, la máxima expresión del pensamiento en el ámbito científico y de la investigación. Así que, Adriana, estamos sumamente agradecidos con que hayas aceptado esta invitación y que tengamos nosotros el honor de escucharte hoy para la apertura del curso en un marco muy amplio de colegas que van a enriquecerse, y todos nosotros también, con tu disertación. Así que toda nuestra gratitud, y te dejamos en el ejercicio de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, en tu nombre y extensivo a todos los miembros del Instituto de Derecho Civil. Agradezco esta convocatoria, especialmente porque es volver al ámbito del Instituto de Derecho Civil, del cual tuve oportunidad de integrar y de participar en una multiplicidad de actividades, y que siempre ha sido consecuente en la organización de actividades importantes y actividades que trabajan temáticas actuales
y de significativa complejidad en el campo del derecho privado. Y justamente este tema por el cual han organizado esta actividad la celebro especialmente porque el tema de las acciones civiles es un tema que tiene muchas cuestiones por develar, muchas cuestiones por profundizar, porque mucho se dice y mucho se habla de las acciones civiles, pero no se la profundizan como debieran ser profundizadas. Y justamente en uno de los temas que tiene especial gravitación esta cuestión es en el marco del derecho de las familias todo lo que refiere a las acciones de filiación. Las acciones de filiación dentro de las acciones de estado de familia podríamos decir que son las acciones que mayor complejidad presentan por particularidades que ahora vamos a compartir todos juntos y que vamos a tratar de ir recorriendo y compartiendo a lo largo de estos 50 minutos u hora que vamos a compartir a través del desarrollo de esta participación que me ha concedido, sin perjuicio de que podamos abrir un espacio para preguntas en cuyo ámbito ustedes van a poder trasladar aquellos aportes, aquellas inquietudes, aquellas dudas o preguntas que vayan surgiendo, pero al mismo tiempo decirles que no tengo ningún inconveniente en que si durante el curso del desarrollo surge alguna inquietud que tiene directa vinculación con lo que estemos desarrollando, sin que esto importe una interrupción de la hilación de los contenidos, porque en este tema tenemos que ser muy prudentes en cómo lo desarrollamos a los fines de que pueda ser comprendido en su total entidad, van a ser muy bienvenidos en las participaciones que ustedes vayan haciendo. Bien, si ustedes me permiten, y para optimizar los tiempos y cumplir con los tiempos que me han concedido, vamos a compartir un documento en el cual es muy lineal, pero que los va a poder ubicar a ustedes previo a una muy sintética introducción que les permitirá a ustedes darse cuenta de qué hablamos cuando hablamos de acciones de estado de familia, y bajando al objeto en concreto que vamos a desarrollar, las acciones de filiación. Bien, vamos a ponerlo en presentación. Disculpen. Lo voy a compartir. Lo estaba abriendo sin compartir. Error. Ustedes ahora me podrán confirmar. Yo lo estoy visualizando, pero me gustaría saber si ustedes lo están visualizando. Sí, se ve correctamente. ¿Sin dificultad? Perfecto. Bien. Aclaro que nos vamos a limitar al marco de las acciones de filiación por naturaleza. Y cuando digo esto, ahora van a poder apreciar por qué digo esto. Previamente decir tan solo respecto a este cuadro que está en el medio y que refiere a las acciones de estado de familia, que estas acciones son aquellas en términos generales que tienden a trasladar al derecho un estado que se tiene en los hechos, pero no en el derecho, o puede tratarse de una acción que tienda a constituir un determinado estado de familia. Esto motiva el que podamos diferenciar en el ámbito macro de las acciones de estado de familia entre las acciones declarativas y las acciones constitutivas de Estado. Cuando hablamos de las acciones constitutivas, como el mismo nombre lo indica, son aquellas acciones que están orientadas a crear un estado de familia. Un estado de familia que al mismo tiempo puede dejar atrás otro estado de familia que la persona ya poseía. Es decir, que una persona puede ingresar a un nuevo estado, ser emplazada en un nuevo estado de familia y al mismo tiempo ser desplazada de otro estado de familia. Un ejemplo típico es cuando transitamos una acción de petición de divorcio, en donde cuando la pareja o persona sola la inicia, según se trate de una petición unilateral o bilateral, nos vamos a encontrar en una acción constitutiva que una vez que finalice y se decrete el nuevo estado de divorciados, va a desplazar
a esa pareja del estado de casados para ingresar en el estado de divorciados. Por tanto, es una acción constitutiva de desplazamiento de estado. Como crea un estado de familia de acá para adelante, tiene efectos ex nunc, es decir, que los efectos se producen desde que nace el nuevo estado de familia. Por el contrario, las acciones declarativas, como tienden a declarar una situación de hecho ya existente, y lo que hace es trasladarla al plano del derecho, nos encontramos frente a lo que conocemos como acciones declarativas de Estado. Las acciones declarativas de Estado, como el mismo nombre lo indica, tienen efectos retroactivos, porque tienden a producir sus efectos desde que esa situación fáctica que no se había trasladado al plano de lo jurídico ya había nacido. Un ejemplo de estas acciones declarativas son las acciones de filiación por naturaleza. Y acá quiero dejar a salvo que no toda fuente filial da lugar a una acción de tipo declarativa, porque como ustedes bien saben, tenemos tres fuentes de la filiación por naturaleza, la filiación por TRA o por técnicas de reproducción humana asistida, y las acciones de adopción. Cuando me encuentro en una acción de adopción, a diferencia de una acción de filiación por naturaleza, me encuentro ante una acción de Estado constitutiva. Esto es importante remarcarlo, aun cuando, si se trata de una sentencia de adopción que crea el estado de hijo, hija adoptivo, progenitor, progenitores adoptivos, crea el estado de hijo y progenitores adoptivos en el caso de adopción simple o de adopción plena, con efecto retroactivo al día del otorgamiento de la guarda. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿por qué digo que es una acción constitutiva? Porque crea el Estado a partir de ese momento, es un vínculo creado por sentencia judicial, y porque así la ley lo dice. Pero si se tratara de una acción de integración, de adopción integrativa, el estado de hijo adoptivo nace desde el día de la sentencia que crea ese estado, y aquí vemos la esencia del tratarse de una acción constitutiva. Lo mismo ocurre si me traslado al ámbito del estado matrimonial, de la acción de nulidad de matrimonio. La acción de nulidad de matrimonio, a diferencia de la acción de petición de divorcio, es una acción declarativa y no constitutiva, aun cuando si me encuentro en un matrimonio declarado por buena fe de ambos cónyuges o buena fe de uno y mala fe de otro, la sentencia tenga efectos retroactivos a favor del cónyuge de buena fe desde el momento mismo de la celebración del matrimonio, no así para el cónyuge de mala fe. Pero esto no le quita la esencia de tratarse de una acción declarativa. Bien, centrando la atención en las acciones de filiación, que es lo que nos ocupa. Primero decir que son acciones de tipo personal, y esto en mucho tiene que ver la legitimación activa, que vamos a notar que nuestro sistema lo flexibiliza y mucho, porque se amplió mucho el espectro de quienes pueden plantear una acción de filiación por naturaleza. Participan de los mismos caracteres que el estado de familia en sí mismo, son imprescriptibles, son irrenunciables, no están sujetas, son intransmisibles, pero lo que las caracteriza es que todas están sujetas a un plazo de caducidad para todos los legitimados activos, con excepción del hijo o de la hija, que puede iniciar la acción en todo tiempo. Esto motiva el distinguir y el separar lo que es prescripción de caducidad. La acción, toda acción de estado de familia, es su esencia, es una acción de estado imprescriptible, sin perjuicio de que el derecho al reclamo tenga previsto para determinadas acciones de estado de familia un plazo de caducidad, entre las cuales se encuentra la acción de filiación por naturaleza.
Sumado a esto, quiero hacer otro distingo que suele asociarse y debe diferenciarse. No es lo mismo hablar de acción de estado de familia que referir a acción de ejercicio de estado de familia. Cuando uno apunta a la acción de estado de familia, se está refiriendo al estado de familia en sí mismo. Cuando uno refiere a una acción de ejercicio de estado, se está refiriendo a un estado que una persona posee y que en virtud de este estado lo legitima para el reclamo de los derechos que emanan del estado que titulariza. Esto da lugar a lo que se conocen como las acciones de ejercicio de estado, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, régimen de comunicación, por ejemplo, régimen de atribución de la vivienda familiar. Y como estos ejemplos puedo mencionar otros. Aclarado este marco general, vamos a abocarnos pura y exclusivamente a las acciones de filiación. Primero, marcando algunas notas que pueden traducirse en aportes del nuevo sistema y que tienen que ver con la flexibilidad en el marco de la legitimación activa, a lo cual apunté anteriormente. Se dispone un plazo de caducidad que se fija de modo uniforme para todas las acciones en un año, pero la diferencia que encontramos en cada supuesto particular es que es distinto el modo de computar el plazo de caducidad y en cada caso lo analizaremos. El empleo de un lenguaje neutro, teniendo en cuenta la amplitud de criterio que se tiene en lo que refiere al complejo personal de las relaciones de pareja, al quedar comprendidas las parejas casadas o no casadas, de igual o de distinto sexo. Y también otro aporte significativo sobre el cual el sistema anterior guardaba silencio, aun cuando había sido suplido ese silencio con la ley que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, la ley 23.511, tiene que ver con los efectos que derivan de la negativa al sometimiento a la prueba genética, aspecto que no estaba contemplado en el Código Viejo. Y por otro lado, otro aporte que se introduce y que ahí sí teníamos una carencia normativa, es lo que refiere a la prueba genética en el supuesto de una filiación post-mortem. Respecto a la prueba, aquí hago mención de los enunciados, no me voy a detener en la lectura, sino las filminas que sigue lo que hago es unir ambos artículos para articularlos y precisar las notas más significativas que ambos preceptos contienen. Primero marcar, me voy de lleno a esta cuestión que les estaba enunciando, se consagra la amplitud probatoria. Si esto lo vinculo con el artículo 250 del Código Civil derogado, se mantiene igual criterio. Todo medio de prueba puede ser presentado en un proceso de filiación. Esto es muy propio en las acciones de estado de familia en general. Incluso, y ustedes bien saben, que el proceso de familia tiene una particularidad que marca un distingo con el proceso civil en general, en que tiene suma importancia la prueba testimonial, y la prueba testimonial relacionada con parientes, aspecto que en procesos civiles está prohibido la posibilidad de que familiares presten testimonio, aspecto que es sumamente relevante e importante en el marco del derecho de familia, puesto que pueden poner en conocimiento en el ámbito del proceso aquellas cuestiones internas que no trascienden de la intimidad propia de una vida familiar y que pueden traslucirse en el ámbito del proceso. Pero a esto podemos sumar cualquier elemento probatorio que por sí solo puede ser inconsistente, pero que sumado a otros elementos probatorios permiten dar lugar a un plexo normativo consistente que cree la convicción en el magistrado que la pretensión es sustentable. Pero no podemos perder de vista que en este proceso cobra especial relevancia y es la prueba de máxima, la prueba genética.
La prueba genética que puede ser ofrecida por las partes o que puede ser ofrecida de oficio por el juez ante la no petición o ofrecimiento de parte. Esto que se discutió tanto y que fue objeto de crítica en el Código Viejo, hoy está totalmente estandarizado y contemplado, e incluso se fortalece en el título 8, Proceso de Familia, cuando al regular con normas propias el proceso de familia y darle una entidad propia que marca un distingo con el proceso civil en general, sin separarlo del proceso civil, porque el proceso de familia forma parte del proceso civil, pero con notas que lo particularizan, la facultad de oficiosidad es una facultad que es propia de la jueza, del juez de familia. El juez de familia puede ofrecer pruebas si la parte no lo pide, puede ordenar medidas si la parte no lo pide. Es decir, este activismo procesal que debe provenir de las partes en el marco de un proceso dispositivo, también está abierta esta posibilidad de alentarlo aún más por parte de la judicatura. Lo que sí el juez debe tener cuidado al momento de ordenar medidas es que esas medidas que ordene de oficio no importe penetrar en el ejercicio de derechos que son propios de la parte y que no puede adueñarse la magistrada o el magistrado. Aquí está el límite que está pensado tanto para la facultad de inmediación como para la facultad de oficiosidad, que en gran medida en lo que tiene que ver con la dinámica del proceso de familia van de la mano. Otra cuestión que surge de estos dos artículos cuando los integramos es diferenciar si el presunto padre vive o si el presunto padre no vive. Si el presunto progenitor vive pero no puede realizarse la prueba, fue declarado en rebeldía o está ausente, se prevé la posibilidad de realizar la prueba genética sobre material genético de los parientes del demandado hasta el segundo grado. Esto de haber fijado el límite en el segundo grado no resulta caprichoso, sino por el contrario tiene que ver con la probabilidad de inclusión en un nexo filial atento a un resultado de inclusión de la pericial biológica. Cuando más cercano sea el vínculo de parentesco, mayor confiabilidad se tiene en el resultado de la prueba genética, porque mayor es el índice de probabilidad acumulada que se puede obtener. Si el presunto padre vive, pero se opone a la realización de la prueba genética, y los parientes también se resisten o están imposibilitados de prestarla, de colaborar con el proceso, en ese caso el sistema prevé la consecuencia derivada de la negativa, que es un indicio grave. Un indicio grave que uno puede preguntarse por qué directamente el legislador no optó por el camino de mencionar una presunción grave. Porque en realidad este indicio grave, como el mismo término lo indica, es de tal entidad que se entiende que puede ser asumido y puede ser asimilado por sí solo a una presunción judicial. Pero sí dejando a salvo que la mera presunción en contra, el mero indicio grave en contra, no actúa como elemento de prueba suficiente para definir un vínculo filial, puesto que este siempre debe ser acompañado por otro complemento probatorio que, aun cuando sea de menor entidad, avale este temor fundado que proviene de la negativa a someterse, de que esta persona que se niega es el presunto progenitor. Si cuento con una prueba testimonial que me avala esto, la jueza, el juez, tendrá mayor convicción de que esta pretensión es sustentable y por tanto podrá emplazar. Lo mismo cabe decir respecto a la prueba genética. Aun cuando tengo una prueba genética que me arroje un 99,9% de inclusión, la magistrada o el magistrado no está en condiciones de emplazar en el vínculo si no cuenta con otro complemento probatorio que complemente y avale ese 99,9% de inclusión. Porque como muchos autores se han pronunciado, permitir que el solo resultado de la prueba incluya sería habilitar
y hay que considerar a un proceso de filiación como un mero proceso de peritos. Siendo así, otra cuestión que se está estandarizando en la praxis judicial, no de manera continua, pero sí a paso cauto, pero que se está consolidando en el tiempo, es que se ordenen cierto tipo de medidas a los fines de que la prueba se practique. ¿Y por qué? Y que la presunción no llegue a funcionar. Porque no perdamos de vista que cuando se define un vínculo filial con la mera presunción en contra y otro complemento probatorio de respaldo, siempre queda un manto de incertidumbre, porque no está el dato cierto que valide que ese vínculo es tal, y la prueba genética esto lo puede confirmar. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, ¿qué pasa si el presunto progenitor no vive y el examen puede practicarse sobre parientes del demandado? En este caso es lo deseable, pero también puede mediar oposición de los parientes o imposibilidad estos de prestarlo, en cuyo caso también el juez tiene una doble alternativa. O bien recurrir en primer término a los parientes y como medida de última ratio recurrir a la exhumación del cadáver, o puede encontrarse frente a una situación particular en la cual la historia de vida y el transcurso de la situación muestre que hay que ser expeditivo y que por tanto procede ir por la vía directa de la exhumación del cadáver. Esto, por ejemplo, cuando exista cierto temor a la cremación del cadáver y a la pérdida de toda evidencia. Esto suele suceder y generalmente como medida previa suele recomendarse que se pida la exhumación del cadáver ante este temor fundado. En relación a esto, simplemente hacer mención, pero esto a modo anecdótico, de que mucho se ha dicho respecto a la negativa a la prueba genética, si actuaba en contra de los derechos de quien se niega, por esto de que entran en conflicto el derecho a la integridad psicofísica y el derecho a la intimidad de quien se niega a someterse a la prueba genética, y por otro lado el derecho a la identidad y el derecho a la filiación de la hija, el hijo. La mayoría de la doctrina antes decía, y hoy lo sostiene con mayor fuerza, que debe primar, aplicando la teoría de la ponderación, los derechos del hijo, teniendo en cuenta que el instituto de la filiación tiene como fin primario la protección y la efectividad de los derechos del hijo, y por ende, ante derechos humanos de alcance relativo, se deben ponderar y dar mayor entidad a aquellos que revisten mayor protagonismo en la cuestión a resolver. Y en un caso filial toma un protagonismo mayor el respeto y la efectividad del derecho a la identidad y el derecho a la filiación. Esto tiene que ver con la exigencia que surge en cada una de las partes del deber de colaborar en el proceso, y esto justamente que tiene que ver con estas dos doctrinas que se han desarrollado en el ámbito procesalista, la posición que fue defendida en su momento por el doctor Morelo, el deber de colaboración en el proceso, la doctrina del doctor Peirano de la carga dinámica probatoria, y que justamente el sistema se ha ocupado de invocarlo y de hacer mención en el artículo 710 del Código Civil y Comercial, comprendido en el título 8, Proceso de Familia, cuando refiere a la carga dinámica de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. En relación con esto, acá hago mención simplemente de algunos precedentes que quedan para ustedes para la posterior lectura. No me voy a detener en este espacio porque sería quitar tiempo a los contenidos sustantivos que quiero desarrollar y compartir con ustedes, pero para que ustedes puedan apreciar de cómo la negativa hoy se la considera y cómo se la valora en el ámbito de un proceso. Acá quiero hacer mención de una frase que el doctor Zanoni siempre replicaba en sus conferencias sobre el tema. Él siempre decía
que si el abogado está por la parte contraria, es decir, por el presunto progenitor, le debe aconsejar a su cliente que se someta a la pericial genética, porque el no someterse a la pericial genética importa el no colaborar con el proceso, y por tanto, el no colaborar con el proceso generalmente va a estar unido a un reclamo de la reparación del daño. Es decir que, a los fines de no complejizar la causa y demorarle en el tiempo, si no tenía un temor fundado de no ser el progenitor, en ese caso debía colaborar y debía someterse a la prueba genética. Acá traigo, relación a otro caso, después estos casos se los puedo facilitar y enviar a texto completo, porque son dos precedentes que son sumamente interesantes para la lectura de cada uno de ellos. En este caso en especial, porque fue en época de pandemia, y se trataba de una persona adulta que había iniciado su proceso de filiación, y que estaba en una etapa de la vida bastante avanzada, y que dilatar la producción de la prueba podía poner en riesgo que la prueba se pudiera producir, porque podía devenir antes de la producción de la prueba la muerte de esta persona. Y en este caso se asumió una actitud proactiva de parte de la justicia y se ordenó la prueba biológica, aun cuando mediaba negativa de los parientes a prestarse a la producción de la misma. Otra cuestión que está muy debatida en el hoy y que seguramente va a ser objeto de trabajo en las próximas Jornadas Nacionales de Derecho Civil en la Comisión de Familia, es lo que tiene que ver con las consecuencias del emplazamiento en el doble vínculo filial. El famoso artículo 558 del Código Civil y Comercial, y que nos motiva la pregunta de si debe mantenerse la regla del binario o si estamos asistiendo a una ruptura del régimen de lo binario. Leo textualmente el artículo 558 para contextualizarlo, sobre todo en aquellos profesionales que no pertenecen o que no se dedican a pleno al derecho de las familias. Este artículo nos dice: si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente ejercerse la correspondiente acción de filiación. Cuando uno lee este artículo, puede encontrar como conclusión 3 puntos centrales. Primero, una persona puede tener hasta un máximo de 2 vínculos filiales. Si se pretende ser emplazado en un vínculo filial, pero ya se tiene uno anterior, corresponde previa o simultáneamente impugnar el emplazamiento existente, de este modo lograr un emplazamiento del estado filial, y posteriormente reclamar el emplazamiento conforme a la verdad. Ahora, la gran cuestión en la cual estamos asistiendo todos, y esto es común en las 3 fuentes de la filiación, es que este enunciado legal, que parece rígido en su texto, no lo es tanto y tiene que adaptarse y ser flexibilizado en cada particularidad concreta dentro de un sistema que está anclado en principios, tal como lo ordenan los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial, cuando estamos frente a historias de vida que habilitan que se deba reconocer el emplazamiento en el triple vínculo filial. Esto ya es una clara muestra de lo que estamos viendo y notando en cierta jurisprudencia de este último tiempo. Lo veíamos como algo muy lejano y poco posible en el marco de la filiación por naturaleza, pero desde el año 2020 a esta parte, y digo año 2020 porque nos encontramos ahí con el primer antecedente de triple filiación en la filiación por naturaleza, es una realidad que se está consolidando de manera cauta, insisto, pero que estamos viendo cómo se va extendiendo esta posibilidad. Lo mismo ocurre en el plano de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, y un renglón aparte merece la contemplación de esta cuestión
en la adopción, porque en la adopción es como que el sistema lo admite implícitamente. El régimen flexible que se establece en los tipos adoptivos a través del artículo 621, cuando habla de la flexibilidad en que se puede otorgar una adopción con los alcances de la plena o con los alcances de la simple, nos abre las puertas a un emplazamiento que va más allá del doble vínculo, y de hecho tenemos muchas adopciones en las cuales se han emplazado en 3 vínculos filiales. ¿Por qué no nos preocupa tanto en adopción? Por una cuestión que no es menor y que a mí particularmente me causa mucha preocupación, y que es lo que tiene que ver con los efectos post-emplazamiento de Estado. Porque esta es otra cuestión de la cual nos tenemos que preocupar y preguntar qué es lo que va a ocurrir con estos casos que se han decretado de triple filiación en el plano de la filiación por naturaleza y en el plano de la filiación por TRA, respecto a las repercusiones que pueden acontecer en relación con los efectos. Me estoy refiriendo, ejemplo, alimentos. Me estoy refiriendo, ejemplo, régimen de comunicación, derechos sucesorios, impedimentos matrimoniales, todo lo que tenga que ver con derecho al cuidado del propio cuerpo, toma de decisiones, artículo 26 del Código Civil y Comercial. Y puedo mencionar tantos otros ejemplos que, en tanto y en cuanto el vínculo se desarrolle armónicamente bajo el emplazamiento en el triple vínculo, no vamos a estar enfrente a ningún problema. Pero la cuestión es que nunca se sabe, y menos en el ámbito de una familia, que la armonía y la tranquilidad perduren en el tiempo, y si se desata un conflicto, no tenemos respuesta desde el sistema, si bien el sistema nos permite que podamos elaborar una respuesta, pero vamos a poder elaborar una respuesta para la particularidad, recurriendo a los valores y principios, pero no tenemos respuesta desde la generalidad, porque el código no prevé, porque toma como base esta regla del emplazamiento en el doble vínculo filial, y los efectos los regula en virtud de esta regla binaria. Bien, acá tan solo hago mención y simplemente voy a concentrar los 3 casos en lo que es común a todos y que es lo que posibilita y habilita el emplazamiento en el triple vínculo filial. Sin perjuicio de que este documento quede a disposición de ustedes, insisto, y que los fallos a texto completo también. Me refiero a este primer antecedente, que es el último en el tiempo, que es cercano a la ciudad de Rosario, y que proviene de la jueza Marisa Malvestiti, que como ustedes recordarán, ha sido jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario, y que hoy está a cargo del Juzgado Unipersonal de Familia de la ciudad de San Cristóbal, quien se pronunció el 14 de marzo de 2022, este es el último antecedente a nivel nacional de emplazamiento en triple filiación por naturaleza, en donde la historia de vida daba cuenta con total claridad de que la realización del interés superior de esa niña en concreto era consolidar un emplazamiento que respondiera al reconocimiento del triple vínculo, porque esto era realizador de sus derechos. Esto lo había pedido la propia niña, esto es lo que surgía de los distintos elementos de prueba que se habían acompañado en la causa, y de este modo la justicia así resolvió. En la misma línea encontramos el primer antecedente de la justicia nacional, y que provino de una localidad muy chiquita, que es la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, cuyo juzgado de familia y sucesiones está a cargo de la doctora Mariana Rey Galindo, en una historia de vida sumamente particular, porque se trataba de una niña que tenía un régimen de cuidado alternado con sus 2 papás, quien era su progenitor legal, quien era su progenitor de crianza, mientras que su madre legal no tenía régimen de cuidado, sino tenía un amplio régimen de comunicación,
porque vivía en otra localidad y al mismo tiempo había constituido otra familia y tenía otros hijos. La particularidad que se presentaba en esta familia amplia en su extensión es que esta niña reconocía como sus hermanos a los hijos biológicos de su padre de crianza, a los hijos biológicos de su padre legal y a los hijos biológicos de su madre legal. Algunos de ellos hermanos plenos, otros hermanos unilaterales. ¿Qué quería esta niña? Esta niña que al momento de la causa contaba con tan solo 9 años de edad. Ser emplazado conforme a su historia de vida familiar. Este deseo de la niña, que fue debidamente acreditado en el transcurso del proceso y todo el plexo normativo indicaba que esto era realizador del mejor interés del niño, motivó que la jueza se expidiera en favorecer el emplazamiento en el triple vínculo filial, con la particularidad de que se trató de una sentencia judicial que fue redactada en primera persona porque fue directamente dirigida a la persona de la niña, otra particularidad que está instalándose en la justicia de familia. ¿Por qué hago mención de este caso? Hago mención de este caso porque justamente en este caso nada se dijo respecto a los efectos. En el caso de San Cristóbal nada se dijo respecto a los efectos. Y en este caso de Monteros, cuando tuve oportunidad de leerlo y de hacer una primera lectura del mismo, la primera duda que me despertó, y es una duda que sigue latente en mi persona, es todo lo que tiene que ver con el devenir, y más en un caso como este, en el cual hay tanta complejidad comprendida en lo que parece simple porque hay afecto, hay vínculos socioafectivos muy consolidados y muy armónicos, pero esos vínculos socioafectivos en algún momento puede generarse alguna cuestión que genere un conflicto, y gran problema se va a presentar en relación a los efectos. Insisto en esto porque es una cuestión a trabajar. Y este otro caso, que es otro caso sumamente interesante, que es intermedio en el tiempo, porque fue dictado por el Juzgado de Familia número 2 de Río de Gallegos, del 17 de diciembre de 2021. Aquí quiero rescatar una particularidad, ¿no? Ustedes habrán notado que los casos, uno proviene de Río Gallegos, el otro proviene de Monteros, el otro proviene de la ciudad de San Cristóbal. Jurisdicciones chicas, ¿no? Jurisdicciones chicas que nos enseñan tanto y que nos regalan pronunciamientos que en su contenido nos dejan mucho para pensar, reflexionar y estudiar. Bien, con esta breve introducción, ahora sí me voy a meter en lo complejo. Y en lo complejo tiene que ver con el desarrollo de cada acción en particular. El primer consejo que siempre uno traslada a un profesional y que particularmente me ocupo de hacerlo cuando empiezo en el estudio de las acciones de filiación en el mismo grado. Cuando doy la primera clase de acciones de filiación en el grado, a los alumnos los posiciono como si fueran futuros profesionales y les indico antes de introducirme en el desarrollo de cada acción qué es lo que van a tener que tener en cuenta como profesionales a futuro, para actuar correctamente cuando la historia de vida llega a conocimiento de su ámbito laboral. El primer paso va a consistir en develar del relato de vida que el cliente le traslade si la situación fáctica encuadra en una filiación matrimonial o en una filiación extramatrimonial. Una vez que pueda definir si me encuentro en una filiación matrimonial o extramatrimonial, el segundo paso va a ser definir si lo que tengo que plantear es una acción de reclamación, es decir, tengo que trasladar al derecho una situación fáctica que solo está latente en el plano de los hechos, o si lo que busco es una acción de impugnación, es decir, busco desplazar un estado filial que no se condice con la verdad. El tercer paso es definir
quiénes están legitimados activamente. Cuando uno analiza quién está legitimado activamente, si no se trata de la persona de la hija o el hijo el que viene a la consulta, esto lo voy a tener que analizar en conjunto con el cuarto paso, que es definir que si el derecho de esta persona puede estar legitimada, pero puede ser que su derecho no esté vigente, y su derecho no esté vigente porque su derecho haya caducado. Entonces esta es otra cuestión relevante que tengo que definir. Y el quinto paso será definir la prueba. Vuelvo a aclarar y vuelvo a insistir que si el que consulta es la hija o el hijo, no me preguntaré sobre la caducidad, porque la acción puede plantearla en todo momento de su vida. Por tanto, ustedes notarán que tenemos dos grandes sectores de acciones de filiación: las acciones de reclamación y las acciones de impugnación. Las acciones de reclamación tan solo las concentramos en dos tipos. Las acciones de impugnación las concentramos en lo genérico en tres clases, pero la acción del otro vínculo filial matrimonial se desdobla en tres tipos a la vez. Estas acciones están comprendidas dentro de las acciones de impugnación del otro vínculo filial matrimonial, y que, para que ustedes se ubiquen, si las relacionamos con lo que nos traía el Código Viejo, eran las conocidas como las acciones de impugnación de la paternidad matrimonial. Hoy hablo de la impugnación del otro vínculo filial por esta flexibilidad de criterio y por este empleo de un lenguaje neutro. Dentro de las acciones de impugnación en el estado matrimonial del otro vínculo me encuentro con la acción de impugnación de la filiación presumida por ley, la acción de negación de la filiación presumida por ley y la acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley. Respecto a las acciones de reclamación de la filiación, vamos a notar que están comprendidas tanto la acción de reclamación de filiación matrimonial como la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, están previstas en el mismo enunciado legal y le alcanzan a ambas la misma legitimación activa y pasiva y el mismo plazo de caducidad. Por tanto, vamos a empezar por el tratamiento de la acción de reclamación de filiación matrimonial y notaremos que después vamos a replicar lo que decimos respecto a esta acción en el plano de la legitimación activa y en el plano de la caducidad para la acción de reclamación de filiación extramatrimonial. Uno siempre, a estos pasos operativos a los cuales hice mención, si me posiciono en esta acción, me tengo que preguntar qué es lo que busco a través del planteo de esta acción, cuál es el objeto de la procedencia, el objetivo de procedencia de esta acción. Y esto me deriva en los supuestos de procedencia. ¿Cuáles son los supuestos? Cuando el hijo no ha sido inscripto en el registro civil, cuando ha sido inscripto sin determinación de vínculos, progenitores no conocidos, o cuando ha sido inscripto como hijo matrimonial o extramatrimonial de quienes no son biológicamente sus padres. Este es el caso típico de una sustitución de hijo, caso que a uno le parece hipotético, pero que no es tan hipotético y que hay historias de vida en las cuales esto se ha presentado y trasladado a sede judicial. Cuando me encuentro en alguno de estos supuestos, ¿quiénes estarán legitimados activamente para el planteo de la acción? La norma nos dice que está legitimado activamente el hijo y sus herederos. Ahora bien, si me ubico en la filiación matrimonial, la doctrina de modo unánime sostiene que
están legitimados implícitamente en la filiación cuando se trate de acción de reclamación de filiación matrimonial, también los progenitores. ¿Por qué? Porque en la filiación matrimonial el vínculo es indivisible. Si ustedes recuerdan, la determinación de la maternidad arrastra consigo la determinación del otro vínculo filial. ¿Y por qué digo esto? Porque la maternidad, que se determina de modo legal por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, si una persona, porque puede ser la misma madre, puede ser el cónyuge de la madre, o puede ser un tercero, puede ir al registro para inscribir a esta niña o a este niño, y al mismo tiempo acompañar la partida de matrimonio. La partida de matrimonio, ¿qué es lo que hace jugar automáticamente? La presunción legal de que el cónyuge de la madre es el progenitor de los hijos nacidos desde la celebración del matrimonio hasta los 300 días posteriores a la disolución por muerte, muerte presunta, interposición de la demanda de divorcio, nulidad de matrimonio, separación de hecho. Por tanto, si se trata de un vínculo indivisible que reconoce como antecedente un elemento objetivo como el matrimonio, esto indica el sostener que también están legitimados implícitamente los progenitores. Otra cuestión que se plantea en relación a los herederos, porque habla de los herederos del hijo, es esta doble posibilidad que tienen los herederos en el actuar. ¿Qué puede suceder? Que el hijo inicie la acción en vida. Si el hijo inicia la acción en vida y fallece en el transcurso, los herederos pueden continuar la acción intentada por el hijo en vida. Si el hijo fallece sin haber planteado la acción en vida, los herederos por derecho propio, porque están legitimados por ley, pueden plantear la acción, pero la podrán plantear dentro del plazo de caducidad previsto por ley, que ahora vamos a ver cuál es el mismo. Esto motiva también otra cuestión, y que tiene que ver con el título del heredero. Cuestión que ya ha quedado zanjada y que ha quedado solo en el recuerdo, pero cabe recordar porque todavía hay ciertos autores que siguen manteniendo la tesitura conservadora que en su momento mantuvo Borda, Belucio y Fanzolato, en sostener que la calidad de legitimado activo la recibía el heredero por su condición iure hereditatis, mientras que la doctrina renovadora entiende que es un derecho propio. ¿Por qué? Porque la misma norma le otorga legitimación activa para actuar por derecho propio. Como dije que en la filiación matrimonial hay un vínculo indivisible, generalmente cuando planteo una acción de reclamación de filiación matrimonial, y lo mismo me va a ocurrir en una impugnación de filiación matrimonial, voy a tener una legitimación pasiva que me va a conformar un litisconsorcio pasivo necesario. Dependerá quién plantee la acción y en función de esto contra quién se dirigirá la acción. Si la acción la entable el hijo o sus herederos, se va a dirigir conjuntamente contra los progenitores. Si han fallecido uno o ambos progenitores, la acción se dirigirá contra sus herederos. Si el planteo de la acción proviene de uno de los progenitores, la acción se dirige contra el otro progenitor y el hijo, o ante la muerte de cualquiera de ellos contra sus herederos. Quedan comprendidos tanto los herederos legítimos como testamentarios. Esto es un gran avance del legislador porque habla de los herederos sin hacer ningún tipo de aclaración. Por tanto, quedan comprendidos en el universo todos. El tema es cuándo caduca. Si los herederos continúan la acción intentada por el hijo, no juega el plazo de caducidad, porque lo que están haciendo es proseguir con el proceso que inició el hijo en vida. El plazo de caducidad, ¿cuándo ocurre? Cuando el hijo no planteó la acción en vida, la plantean por los herederos,
y uno tiene que develar si el derecho del heredero que viene a la consulta está vigente o ha caducado. Y para esto me tengo que remitir lo que dice la norma. La norma parece un poco confusa, pero no es tan así. Hay distintos modos de computar el plazo del término de un año, que de por sí parece muy abreviado, pero el modo de contarlo me lo flexibiliza. Vamos al supuesto que el hijo muere siendo menor de edad. Los herederos van a tener todo el tiempo hasta que hubiera el hijo alcanzado la mayoría de edad. Ejemplo, el hijo muere a los 15 años. Al día siguiente de cumplir 15 años, los herederos van a tener 2 años y 354 días para ejercer la acción. El hijo muere antes de transcurrir 1 año desde que alcanza la mayoría de edad. En ese caso, el hijo muere el día que cumple 18 años, los herederos tienen 1 año para el planteo de la acción. Muere cuando tenía 18 años y 6 meses, los herederos tienen 6 meses para el planteo de la acción. Si el hijo muere durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, por todo el tiempo que falte para completar dicho plazo. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el hijo ya sea una persona adulta. Y muchas veces, así, en muchas familias hay ocultamientos familiares que se develan en muchas ocasiones con la muerte de una persona. Y puede suceder que se puedan acceder a las pruebas que algún familiar, algún allegado, ponga en conocimiento de elementos probatorios que den cuenta del estado filial auténtico de la persona fallecida. En ese caso, desde que se toma conocimiento de esas pruebas, desde que se accede a esas pruebas, se cuenta 1 año. La prueba diabólica, ¿en qué está? En definir la época en que se pudo acceder a ese caudal probatorio. Y aquí entra a jugar el criterio de amplitud probatoria con el que contamos en el proceso de familia para juntar todos aquellos elementos que por sí mismos permitan establecer una época en virtud de la cual se pudo acceder a este plexo probatorio. ¿Qué se debe probar en esta acción? El nacimiento del hijo de la madre contra quien se reclama la filiación, el matrimonio de los padres contra los cuales se acciona, que se prueba con la partida de matrimonio o el acta de matrimonio, el nacimiento dentro del plazo de vigencia de la presunción legal, y aclarar que se admite el allanamiento de uno o ambos progenitores, pero el allanamiento es un medio de prueba más, pero es un medio de prueba que debe ser sumado a otro, no es un medio de prueba autosuficiente para definir un emplazamiento fial. Respecto a la legitimación del hijo menor de edad, aquí voy a ser lo más rápida posible, porque es un tema que amerita un desarrollo profundo, pero que el tiempo no lo permite, pero que quiero algo decir porque se extiende a todas las acciones de filiación, porque el código tan solo se limita en decir que el hijo está legitimado para el planteo de todas las acciones. Ahora, ¿tiene legitimación para ejercerla por derecho propio en cualquier momento de su vida? ¿O en algún momento de su vida solo va a poder ejercerla por la vía de la representación legal, que en primer término cae en cabeza de sus progenitores como titulares de la responsabilidad parental? Y esto teniendo en consideración la regla que prima en el sistema de que se presume que toda persona es capaz. Si uno toma como parámetro el artículo 677 del Código, que esto tiene que ver con las normas propias del proceso de familia, esto está comprendido en responsabilidad parental, me encuentro con que el Código nos dice que la persona menor de 13 años tiene capacidad procesal y puede actuar por sí en un proceso, sin necesidad de contar con sus representantes legales. Ahora bien, miren lo que nos dice el artículo 679. Si el menor de edad, no me especifica edad,
puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con asistencia letrada. Siempre al hijo le asiste la asistencia letrada, pero no necesariamente, si bien el código admite que se presume la capacidad procesal a partir de los 13 años de edad, cuando se adquiere la condición de menor adolescente, una persona menor de edad que no alcanza los 13 años de edad, si se demuestra que tiene capacidad y madurez suficiente, puede actuar por sí con la debida asistencia letrada. Lógicamente, que si me encuentro frente a una niña, a un niño de corta edad que está en su primera infancia, no va a tener la capacidad madurativa suficiente y por tanto la acción la ejercerá, pero por la vía de la representación legal, quien ejerza la representación legal que, como bien les dije, en primer término recae en los progenitores. Respecto a la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, y para avanzar un poco más rápido en el tiempo, tan solo decir que el objetivo es facultar al hijo a reclamar su filiación extramatrimonial contra quien considere su progenitor. La finalidad que tiene esta acción, ¿cuál es? Lograr la regla del binario, que el hijo cuente con un doble emplazamiento filial. La legitimación activa, acá se replica, está legitimado el hijo y sus herederos, pero la gran distancia que encontramos en esta acción en relación a la reclamación de filiación matrimonial reside en que aquí no tenemos matrimonio, y por tanto se entiende de que estamos frente a un vínculo divisible. ¿Qué importa decir esto? Que la maternidad no viene acompañada de la definición del otro vínculo filial, que sí puede operar extrajudicialmente y es lo deseable por el sistema, por la vía voluntaria, que se traduce en el acto de reconocimiento, pero que si no contamos con esta manifestación de voluntad y esta efectividad de este acto voluntario, no queda otra alternativa posible que cumplir con la regla del binario a través del planteo de esta acción de reclamación de filiación extramatrimonial. Respecto a la legitimación pasiva, se va a configurar también un litis consorcio pasivo necesario, pero tener en cuenta que también la vamos a dirigir contra los herederos en el caso en que alguno de los legitimados pasivos hubiera fallecido. Respecto a la caducidad, se extiende el mismo plazo, y respecto a la prueba, lo que debo aclarar es que se suman dos elementos probatorios que están previstos en la ley para esta acción, y que de concurrir uno de ellos exime a la parte actora del ofrecimiento de la pericial genética como prueba necesaria, cuál es la posesión de Estado o la convivencia a la época de la concepción. Les planteo una situación hipotética para que puedan darse cuenta. Posesión de Estado. Viene al estudio una persona, la cual dice ser madre de un niño, relata que ha mantenido una relación sentimental con quien dice ser el progenitor biológico de su hijo, que no lo ha reconocido. Cuando le manifestó que estaba embarazada y que ese hijo era de esta persona, él acompañó a esta persona en el proceso de embarazo, la asistió económicamente, la asistió emocionalmente, la incorporó a la cobertura de su obra social o sistema de medicina prepaga. También estuvo presente quizás después del alumbramiento, pero no cumplió con el deber legal de reconocer. Y frente a esto, la madre, en procura del respeto y la protección y la efectivización del derecho a la identidad, del derecho a la filiación del hijo, pretende plantear en representación del hijo esta acción.
En este caso, uno como abogado, ¿qué le debe decir? Usted no necesita ofrecer la prueba genética porque usted tiene a su alcance un elemento probatorio que equipara en su alcance al reconocimiento y que por tanto quien debe desvirtuar esa entidad que se le asigna a la posesión de Estado es la parte demandada. Si me pongo del otro lado y ustedes son abogados de la parte demandada y viene al estudio la persona demandada, presunto progenitor, y les relata, sí, yo la ayudé porque me unía a un sentimiento de amor, porque quería protegerla, porque estaba sola, porque necesitaba cuidado, pero no soy el progenitor biológico. En ese caso, el abogado, ¿qué le debe sugerir? Vamos a pedir la prueba genética para que se confirme esto que usted está sosteniendo y de este modo desvirtuar el medio probatorio legal que se ofrece por la parte actora. A este elemento de prueba se le puede sumar otro elemento de prueba que puede estar presente en algunas historias de vida, pero no en todas, y que es la convivencia a la época de la concepción. Aclaro acá que cuando se habla de convivencia, se habla de la convivencia en términos generales, comprendiendo a toda unión de hecho, no solo la unión de hecho que se enmarca en el régimen propio que se le reconoce a la unión convivencial. Que cuando actúa la convivencia de la madre con el presunto progenitor como medio probatorio, cuando se logra acreditar que esa convivencia estaba vigente a la época de la concepción. Y esto importa remitirnos al artículo 20 del Código Civil y Comercial, que nos informa acerca del plazo mínimo y máximo de duración del embarazo, tiempos a considerar para poder definir la época de la concepción. Recuerden ustedes que el artículo 20, en términos similares al sistema viejo, nos dice que el plazo mínimo, el plazo máximo de duración del embarazo es de 300 días, el plazo mínimo de duración del embarazo es 120 días, y para definir el momento, la época de la concepción, omitiendo el día de nacimiento, por ejemplo, un hijo nace hoy, 30 de mayo, no cuento el 30 de mayo y empiezo a contar desde el 29 de mayo, 300 días para atrás, plazo máximo. Desde el 30 de mayo cuento 180 días para atrás, plazo mínimo. Y en ese intervalo de tiempo que transcurre entre los 300 y los 180 días, la ley presume que ha mediado la concepción. Por tanto, la convivencia tiene que existir a esa época. ¿Qué elemento de prueba tengo que acompañar al proceso de filiación para poder indagar acerca de esto? 2 títulos de estado, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, porque el acta de nacimiento lo que me va a informar es que ese día ha nacido y por lo tanto a partir de ahí voy a poder contar los plazos, más todos los elementos de prueba que pueda acompañar para acreditar esa unión de hecho a la época de la concepción. Acciones de impugnación. Y aquí voy muy rápido porque ya el tiempo se ha cumplido, pero quiero al menos decir algo respecto a las acciones de impugnación. Primero, tener en cuenta que la acción de impugnación de la maternidad se aplican las mismas reglas para la acción de impugnación de la maternidad matrimonial y extramatrimonial por una simple razón. La maternidad se define de igual modo. La maternidad se determina legalmente por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. Es la acción que mayor campo de legitimación activa ofrece, porque se le reconoce a todo tercero que tenga interés. Hay un cambio en el sistema nuevo que debo recalcarlo.
esta acción antes no caducaba para nadie, no solo para el hijo, sino se extendía la no caducidad para el resto de los legitimados activos. Hoy la acción caduca para el resto de los legitimados activos con excepción del hijo. Y lo que se suprime del sistema anterior y se admite que la madre pueda plantear la impugnación de la paternidad, trátese de un supuesto de sustitución de hijo o de parto supuesto. Límite que admisión que antes no estaba validada en el sistema viejo. Aquí vemos cómo esto juega de la liti, una vez que tengo en cuenta quién acciona, como tengo una legitimación activa amplísima, puedo tener un campo de legitimación pasiva también extensísimo, de acuerdo a si me encuentro en una afiliación matrimonial o extramatrimonial, y tener en cuenta cómo cuento el plazo de caducidad. 1 año desde la inscripción de nacimiento, o 1 año desde que se conoció la sustitución o incertidumbre sobre la identidad del nacido. Aquí notamos que esta doble vía para contar el plazo de caducidad me permite decir que aun cuando sea acotado el término de 1 año, la flexibilidad que el sistema me ofrece en el modo de contarlo hace que este término no sea lo abreviado que todos estamos pensando si nos sujetamos al término en sí mismo. Se admite todo medio de prueba, pero en este caso la genética es prueba relevante. Respecto a la acción de impugnación de la filiación presumida por ley, lo que especialmente quiero rescatar y valorizar es la amplitud en el marco de la legitimación activa. Y digo esto porque antes solo estaba legitimado el hijo, el marido y los herederos del marido. Hoy está legitimado el hijo, él o la cónyuge, la madre y todo tercero que invoque un interés legítimo. Por tanto, el presunto progenitor biológico estaría legitimado activamente para ejercer la acción. Acá también, por encontrarme frente a una afiliación matrimonial, voy a tener del lado pasivo un litisconsorcio pasivo necesario, que dependerá su conformación de quien actúe como parte actora. Y con respecto a la caducidad, también se mejora este enunciado en el sentido de que se flexibiliza el modo de contarlo. Porque nos dice que la acción caduca si transcurre 1 año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley presume. Aquí se aclara también, hay 2 extremos que puede acreditar el progenitor: no poder ser el progenitor, por ejemplo, ser una persona que tenga una imposibilidad para procrear, o que no debe ser razonablemente mantenida por pruebas que la contradicen. Por ejemplo, a la época de la concepción estaba fuera del país, residía en otro lugar, no hubo encuentros ocasionales a esa época y está debidamente acreditado y comprobado. Una cuestión de salud, y otros motivos, pena privativa de la libertad, y muchos otros extremos probatorios puedo hacer mención. La acción de negación, tan solo decir respecto de la acción de negación de la filiación presumida por ley, que puede plantearse cuando el hijo nace dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio. Caso típico, les viene a la consulta, les viene al estudio una persona que relata que su mujer ha dado a luz, y que su mujer ha dado a luz a los 5 meses de haber contraído matrimonio, y que él tomó conocimiento del embarazo, que él asegura no ser el progenitor porque dice no haber mantenido relaciones sexuales con su mujer antes de contraer matrimonio, situación que hoy puede parecer poco frecuente, pero que hay situaciones en las cuales este compromiso se conserva y se mantiene, o puede ser que hayan estado distanciados por cuestiones de estudio, por cuestiones de trabajo, en épocas cercanas a la época de la concepción, y por lo tanto
esto hace que esta persona diga yo no soy el padre. ¿Qué cuidado hay que tener y qué estrategia hay que tener en cuenta, tiene que tener en cuenta el abogado? Esta acción es una acción muy fácil. ¿Por qué? Porque es de prueba simple, como también se la llama, porque basta con que acredite 2 elementos probatorios: el acta de matrimonio y el acta de nacimiento, porque la diferencia en la fecha me permite constatar que el hijo nació dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio. Pero tener en cuenta también que es una acción débil, porque es una acción que la parte demandada puede hacer caer fácilmente. ¿Cómo puede hacer caer fácilmente? Puede ser que la persona diga que frente a esta negación la parte contraria diga sabía que estaba embarazada e igualmente admitió su paternidad. Puede al mismo tiempo decir que le iba a dar su nombre, y por lo tanto esta acción, así como es simple de plantearla, puede caer fácilmente cuando de la parte contraria hay una posición que es no acorde con la posición mantenida por la parte actora. Es por esto que en subsidio corresponde plantear la acción de impugnación de la filiación presumida por ley, para que entienda la misma juez que entendió en la causa principal, por una cuestión de celeridad y economía procesal, porque ya mucha prueba ha sido producida y rápidamente va a poder sustanciarse la acción que está planteada conjuntamente y en subsidio de la principal. Por otro lado, y si quiero, esta es una acción, este es un verdadero instrumento preventivo, la acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley, llega a la consulta a la misma persona, pero llega a la persona cuando todavía su mujer está embarazada, su mujer no ha dado a luz, y él no quiere ser emplazado como progenitor producido al nacimiento. Entonces esta acción que tiene como objetivo de máxima, que esta presunción no actúe al momento de la inscripción, de modo tal que si el hijo nace, se suspenderá el acto de inscripción hasta tanto se pueda confirmar que efectivamente existe o no existe nexo genético entre el presunto progenitor y el hijo. Si no lo hubiera, el hijo será emplazado solo con el vínculo materno. Y por último, dentro de las acciones de impugnación, pero en el plano de la filiación extramatrimonial, me encuentro con la acción de impugnación del reconocimiento. La acción de impugnación del reconocimiento lo que tiende es a demostrar que la persona que ha reconocido no es biológicamente el progenitor del hijo que pasa por suyo. Uno de los caracteres del reconocimiento como acto jurídico, y que marca un distingo con los actos jurídicos en general, es que es de carácter irrevocable. Esto lo aleja de la revocabilidad como carácter de máxima de los actos jurídicos en general. ¿Y por qué el reconocimiento es un acto jurídico irrevocable? Porque define una cuestión esencial para la persona, como es el estado filial, y el estado filial es una cuestión de orden público. Por tanto, por el carácter de la irrevocabilidad del reconocimiento, el reconociente no tiene legitimación activa para plantear esta acción, y solo quien está legitimado activamente es el hijo y los terceros que invoquen un interés legítimo. Por ejemplo, hijos del reconociente que dicen: nuestro padre ha reconocido a este hijo de su pareja, pero en realidad para integrarlo a la familia, pero no es el progenitor biológico. Esto es lo que se conoce como reconocimiento complaciente, figura que debe desaparecer en el plano de la realidad social si hubiera una concientización social de lo que importa el reconocernos siendo el progenitor biológico, porque al mismo tiempo encubre una cuestión penal, porque hay una sustitución de Estado, y que tenemos un camino saludable
y más auténtico para crear ese vínculo, que es por el camino de la adopción de integración. Una aclaración que cabe remarcar en esta acción es cómo se flexibiliza el modo de computar el plazo de caducidad. Antes esta acción caducaba a los 2 años, ahora caduca 1 año, pero igualmente resulta ventajoso como se prevé la caducidad, aun cuando el término resulte más abreviado, porque es más flexible el modo de computarlo. La acción caduca dentro del año de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. Lo cual muestra a las claras que puede tratarse de una persona que ya está avanzada en edad y que quien lo reconoció recién toma conocimiento del acto de reconocimiento y que es el verdadero progenitor, cuando ya es un adolescente, cuando ya es una persona adulta, e igualmente tiene legitimación para actuar, desde que toma conocimiento. Por último, decir que hay otra acción que no está comprendida, y con esto cierro, en el ámbito de las acciones de filiación, porque se rige por los principios de la teoría de los actos jurídicos en general, que es la acción de nulidad del reconocimiento. Acción de nulidad de reconocimiento, que en el sistema viejo teníamos pocos antecedentes, pero que en el sistema nuevo estamos teniendo más antecedentes de los que esperábamos, y ahora les voy a explicar el por qué. Y voy a detenerme y limitarme en distinguir ambas acciones. ¿Cuál es la finalidad de la acción de impugnación del reconocimiento? Refiere al contenido del acto, por lo tanto, lo que se quiere acreditar es la inexistencia de nexo genético entre reconociente y reconocido, y que como el reconocimiento es irrevocable, el reconociente no está legitimado. La acción de nulidad de reconocimiento encuadraría como una causal de nulidad relativa. Por tanto, el reconociente estaría legitimado para el planteo de esta acción. ¿Cuál es la finalidad de esta acción? Dejar sin efecto el acto jurídico de reconocimiento por la existencia de un vicio al momento de su celebración. Acá vemos que la finalidad es totalmente opuesta, refiere a la eficacia del acto. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia? Los casos que tenemos en nuestros repertorios de jurisprudencia se concentran pura y exclusivamente en los vicios de la voluntad. Pero también puede haber supuestos de falta de discernimiento, vicios de forma, o por imposibilidad de que el reconociente sea el progenitor del reconocido. La legitimación activa se resuelven por las normas propias de la teoría de los actos jurídicos en general. Tiene legitimación activa el reconociente, pero esto que les dije que se trata de una causal de nulidad relativa. Y como se aplican las normas de los actos jurídicos en general, acá lo que uno sí debe recalcar, que no rige el plazo de caducidad, sino que rige el plazo de prescripción. Y cuando se trata de la acción de nulidad de reconocimiento por vicio de la voluntad, rige el plazo genérico que fija el artículo 2562, que es de 2 años. Por último, quiero tan solo decir, y me detengo en este caso, que dio lugar a tantos otros, pero que fue el pionero en este aspecto, porque fue muy cercano a la entrada en vigencia del nuevo código. Hay una cuestión por la cual tenemos cada vez más con mayor frecuencia acciones de nulidad del reconocimiento. Y la razón está en que se ha suprimido como elemento estructural del error la excusabilidad. Y esto hace que alegar el vicio de error sea más permeable, sea más flexible. Y esto motiva en que muchas personas que no están legitimadas para impugnar el reconocimiento, porque no pueden invocar la propia torpeza por el hecho de que el reconocimiento es irrevocable, sí pueden ir por el camino de la nulidad.
En estos casos no sería necesario acreditar la inexistencia de nexo biológico, no obstante, generalmente la prueba se produce para otorgar mayor veracidad al plexo probatorio y al mismo tiempo también para darle mayor fortaleza a esto que alega la parte actora al plantear la acción de impugnación del reconocimiento. Este caso, que fue resuelto por la doctora María Victoria Famá, fue un caso que tomó mucho estado público, porque si ustedes recuerdan fue el famoso caso Digwan, en el cual él decía que había sido movido por error al reconocer que había sido engañado por ella, y había ido primero por la vía de la impugnación del reconocimiento. No cabía la posibilidad de impugnación de reconocimiento, pero cambió la carátula de la causa y se logró desplazar el vínculo por medio de la acción de nulidad del reconocimiento. Insisto, por esta flexibilidad que hoy la acción de nulidad del reconocimiento tiene. Pero cuidado con una cuestión fundamental. Prescribe, y el plazo de prescripción es de 2 años. Bueno, con esto cierro. Disculpen que me extendí unos minutos más de la cuenta. Es un tema muy complejo, es un tema que amerita un tiempo de mayor profundidad, pero bueno, al menos en términos generales espero haber cubierto sus expectativas. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, Adriana, como siempre. La verdad que planteaste múltiples cuestiones, ¿no? Primero, desde una perspectiva del derecho privado, ¿no? Esta mirada de las grandes líneas que hoy se dan en el ámbito del derecho privado y que se vinculan justamente con la problemática que vos abordaste, ¿no? En múltiples oportunidades hiciste referencia a la flexibilidad, ¿no?, que concierne al tema de las acciones y que se presenta como una característica hoy del derecho privado, ¿no? Carboni hace varias décadas hablaba de la flexibilidad y hoy la verdad que está instalada. No podemos pensar ninguna de nuestras instituciones en términos de rigideces, ¿no? Y esto exige una mirada flexible del derecho privado y de las otras áreas jurídicas con las cuales el derecho privado interactúa, ¿no? Vos marcaste también, y me parece muy interesante, que es un poco el sentido de este curso, la conexión entre la legislación de fondo y el proceso, porque esa flexibilidad de las instituciones de fondo exige inexorablemente también una flexibilidad del modo bajo el cual concebimos, ¿no?, al proceso. Y además, todo ello en el contexto del impacto global, ¿no?, que tienen la misma estructura hoy familiar, ¿no?, la perspectiva de fondo, ¿no?, con la cual hoy se la concibe al derecho de familia, el impacto que tiene la tecnología, y obviamente ese insumo sociológico requiere necesariamente de estas perspectivas con las cuales vos le diste un marco excepcional a la clase, incluso también en clave práctica, ¿no?, porque conjugaste muy bien el sentido del curso, lo teórico y también en concreto cómo encarar la problemática concreta de este tipo de acciones, qué mirar, qué observar, qué estrategia darse y qué táctica en cada una de las cuestiones que se pueden presentar. Así que estamos profundamente agradecidos. Sin perjuicio de ello, si vos tenés tiempo, sería interesante, más allá de que ya avanzó bastante el horario, que las colegas o los colegas que quieran formular alguna pregunta lo puedan hacer. Ningún problema. Bien. Yo creo que todo fue clarísimo, pero a lo mejor alguno quiere hacer alguna pregunta adicional o alguna mirada. Bueno, es como decía, fue absolutamente clara, ¿no?, tu exposición y dejaste tantas cuestiones concretas que me parece que no hay margen para
para la duda, ¿no? Excelente ahí como te están poniendo muchos de los que están aquí presentes. Le voy a pedir a Liliana Urrutia, que es nuestra vicepresidente, que cierre el evento, ¿no? Muchas gracias, Adriana, sinceramente. No, gracias a ustedes. Un Y lujo gracias a contar todos con los vos. presentes especialmente. Bueno, buenas tardes, Adriana, ¿cómo está? Un gusto ¿Qué tal, tenerte. Liliana? ¿Cómo estás? Gracias, igual. La verdad que como dijo Carlos, un poco haciendo el cierre de tu exposición, hay muchísimo y no queremos, pero por ejemplo cuando esto que se estuvo viendo en los fallos y que comentaste vos del triple vínculo filial, qué tema, ¿no?, tan interesante. Y bueno, y todo lo que expresó Carlos en cuanto a las herramientas prácticas y jurídicas, ¿no?, para poder actuar en esta temática. Bueno, yo quería sumarme al agradecimiento y invitar a todos los y las asistentes a continuar con este curso sobre acciones el próximo 27 de junio a la misma hora, a las 14 horas. La doctora Noemí Nicolau va a abordar la acción de resolución contractual, presupuestos y efectos. Así que, bueno, están todos y todas cordialmente invitados. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Adriana. Gracias No, a gracias todos a los que ustedes están aquí igualmente. presentes hoy. Gracias.